Vamos a hablar ya con Ángel Mas. Señor Mas, ¿cree que en España se conoce bien la realidad de Oriente Medio y sobre todo del papel, digamos, que juegan países como Israel, como Irán en la zona, también de alguna manera Palestina? ¿Se conoce bien? No, para España no es un asunto clave y desde luego para la opinión pública no lo es. Y si a eso añadimos que la información que nos llega de Israel y de la zona viene tamizada por unos medios de comunicación y unos corresponsales que tienen un sesgo ideológico muy claro, muy hostil al Estado judío, pues si mezclamos la verdad, academia y medios, tenemos el cóctel completo que educa a una población que en general, pues para la que en general no es un tema. Además, en España, la comunidad judía somos un número relativamente limitado y por lo tanto... ¿Cuántos más o menos? Pues puede que seamos 40 o 45.000 judíos en España, pero no somos una comunidad excesivamente visible y por lo tanto pues políticamente tampoco somos un factor que haya que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué habla usted de hostilidad de los medios de comunicación contra el Estado de Israel? Claramente en Israel se concentra el porcentaje más alto de corresponsales del mundo en un espacio tan pequeño. La primera pregunta es ¿por qué se concentra en Israel? Y la respuesta es pues porque de toda aquella zona tan convulsa es el único sitio donde se puede vivir y desde donde se puede informar con libertad. Otra cosa es que se aproveche y se use y se abuse de esa hospitalidad que brinda un Estado garantista y un Estado que permite la libertad de información para... desde dentro, y dado que también hay que informar y hay que producir noticias y cuando no las hay también publicar algo, pues desde dentro enviar verdaderamente veneno hacia aquí. Y ese veneno encuentra pues un suelo fértil en las redacciones de la mayoría de los medios españoles, de los periódicos, de las televisiones, que tienen, como digo, una predisposición ideológica que viene probablemente de su sesgo también desde que son muy jóvenes, desde que estudian, desde todas las influencias que tienen, y que no creo que sea único al tema de Israel. El mismo sesgo antiamericano, el mismo sesgo en general antioccidental en contra de nuestros valores. ¿Por qué cree que la izquierda española simpatiza tanto con la creación, digamos, de un Estado palestino? Podemos aboga claramente por ello. De hecho, en la última reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Iglesias dijo que era uno de los compromisos al que había llegado con el presidente del gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también dijo que la aprobación de un Estado palestino estaba encima de la mesa. ¿Por qué la izquierda de nuestro país juega esto o tiene esta posición? Bueno, empecemos por Podemos, que es un caso muy paradigmático. Podemos es una organización que nace con el patrocinio y la financiación de Venezuela y de Irán. El líder de Podemos no se oculta, es empleado de la radiotelevisión iraní Hispan TV. Cobra un sueldo, algo que es inconcebible, incomprensible en ninguna otra democracia, que el candidato a presidir el gobierno de un partido sea empleado de un régimen genocida y verdaderamente liberticida como es el iraní. A partir de ahí, por supuesto, el que paga manda y marca la agenda. No resulta ya sorprendente, pero debería serlo, que Podemos, una de las 3, 4, 5 cosas que pide para apoyar al gobierno de Pedro Sánchez sea precisamente el reconocimiento unilateral, incondicional y urgente de un Estado palestino que no existe. Pero esa es su agenda. Su agenda, yo personalmente, esto es una opinión personal, no creo que esté dictada desde aquí, está dictada desde el que paga, y el que paga lo que busca son 3 cosas, fundamentalmente. Una es que las relaciones entre España e Israel, que son relaciones buenas de seguridad, de cooperación, se rompan. 2, que los dos países, tanto España por su parte quede desalineada con el resto de la Unión Europea, que no está por el reconocimiento unilateral de un Estado que no existe, y por otra de Israel, que claramente se va a quedar en una situación complicada porque tendrá que responder a esa iniciativa hostil y gratuita del Gobierno de España. Y por último, a la comunidad judía española, porque la comunidad judía española es una comunidad completamente leal a nuestras instituciones, a nuestra democracia constitucional,
pero esa lealtad la compartimos con nuestro hogar espiritual, que es Israel. Esa lealtad compartida es perfectamente compatible, pues los dos estados, como digo, son democracias occidentales y garantistas, pero nos pondría en una situación muy complicada si Israel, lamentablemente, tuviera que, en reciprocidad, yo creo legítima, tuviera que responder a un movimiento tan hostil como el de España, por ejemplo, y esperemos que no, porque desde luego a nadie le interesa, y no creo que esté en el mejor interés de Israel tampoco, pero por ejemplo haciendo algún gesto a los separatistas catalanes. Exacto, le iba a preguntar qué consecuencias, habla de gestos a los separatistas, pero si España reconociese, con un gobierno de izquierdas en este caso, apoyar abiertamente la creación de un Estado palestino, ¿qué consecuencias podría tener esto en nuestras relaciones con Israel? Pues mire, Israel históricamente ha demostrado una lealtad inquebrantable a nuestra democracia constitucional. Cualquiera que hable con las organizaciones o con las fuerzas de orden, con los servicios de inteligencia, ellos saben lo que hace Israel por nuestra seguridad, por la lucha contra el terrorismo, contra el yihadismo. Esas relaciones han sido, yo creo, mal correspondidas por España. No han sido equilibradas. El gobierno de Israel busca reciprocidad y lo que encuentra es que España lo maltrata en las relaciones internacionales, en los votos de la UNESCO, donde se vota que Jerusalén no tiene ningún vínculo con el pueblo judío, y eso lo vota España, donde en las votaciones de la ONU permanentemente se hostiga a Israel. ¿Pero España con el actual gobierno o con el anterior todos también? Todos los gobiernos, lamentablemente todos los gobiernos, con diferentes matices. O sea, trasciende la izquierda y la derecha en sí, nuestro país. Diferente intensidad, pero el gobierno del Partido Popular lamentablemente financió ha continuado, financió a grupos que buscan no solo hostigar a Israel desde España, sino discriminar a los ciudadanos israelíes en España, grupos que vía Podemos aprobaron mociones en ayuntamientos y en diputaciones de España que buscan excluir a ciudadanos israelíes y a ciudadanos españoles que simpatizamos con el Estado judío, excluirlos de la vida social, política, económica y civil en el territorio nacional. Esto es algo gravísimo, esto es algo que el gobierno de España ha estado promoviendo. Por lo tanto, lo que naturalmente el gobierno de Israel, yo no hablo en nombre del gobierno de Israel, pero es claro que esperarán. ¿Pero qué harían de un reconocimiento del Estado palestino? ¿Qué harían? Pues desde luego ellos, esperemos que no, porque no está en el mejor interés de Israel, pero Israel consideraría cómo reequilibrar la relación con el gobierno de España, que ha sido tan desleal con él. Esperemos que esa reacción sea mucho más inteligente que sería la del gobierno de España si reconociese el Estado palestino. Yo confío que el gobierno de Israel es mucho más maduro, mucho menos dado a la frivolidad y al zigzagueo, y por lo tanto el gobierno de Israel actuará con la mesura adecuada. Pero esta situación que está provocada por Podemos sabe qué tipo de efecto dominó puede generar esto. Una última cuestión, señor Mas. ¿Es cierto lo que dicen los nacionalistas catalanes, o algunos de ellos, que sobre el apoyo israelí a una supuesta independencia de Cataluña, que son apoyos que ya tienen granjeados? Tuvieron la oportunidad de demostrarlo hace un año exactamente, y lo que sucedió es que el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, vino a Madrid en la cena de Estado en frente del rey Felipe VI, hizo un brindis en nombre de Israel por el Estado único y unido al que reconocían que era España. Como digo, las ensoñaciones del nacionalismo llevan a provocar intoxicaciones, manipulaciones. Hemos pasado por Israel, nos han visto no sé quién, al final es que van a una feria de seguridad y claro, se sientan con alguien. Cataluña no es un tema en Israel. No es un asunto. España sí, porque es un país importante, serio, que tiene una trascendencia, y lo que mejor le interesa a Israel, y es lo que está buscando desde siempre, es tener la mejor relación con España.
Ángel Mas, presidente de ACOM, de la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, muchísimas gracias por haber estado aquí y haber puesto un poco de luz a estas interesantes cuestiones, sobre todo la posición de la izquierda, de Podemos, del actual Ejecutivo Socialista de cara al reconocimiento de un Estado palestino, de Israel. Interesante entrevista. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Con esta interesante entrevista hacemos un punto y seguido, así que si les parece...